Buenos días amigos a Cultural Conversa de Cultural Radio Noticias. Continuamos con nuestro ciclo de entrevistas y el día de hoy estamos con un colega, amigo de la pelota también, Óscar Paz Campuzano, periodista y escritor. Óscar, buenos días. Buenos días, Wilson. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta invitación a tu programa. Hoy día no vamos a hablar de pelota porque no vamos a Pero discutir. si quieres hablamos de fútbol, no hay problema. Hay que hablar de todo un poco. Igual estoy lesionado, pero no importa. Sí, pues te estamos extrañando. Bien, Óscar, Un maldito infierno y otras crónicas es tu primera producción. Sí, es mi primer libro. Es mi primer libro en general, ¿no? He publicado antes en otros libros. Publiqué en 2 antologías de crónicas latinoamericanas que publicó la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Periodismo Portátil, eso en el 2010 y 2011. Y luego he publicado en Minúsculas, es un libro antológico de microrrelatos que publicó Teatro Perú. Y así, he publicado en esos tres libros, pero ya este es mi primer libro, digamos, a título personal, ¿no? ¿Y por qué ese nombre, ese título, Un maldito infierno? Sí, bueno, tiene 2 lecturas, ¿no? La primera es, que es el nombre de una de las crónicas, que se llama Un maldito infierno, y aquí es la historia de esta terrible deflagración que hoy cobra, ¿te acuerdas la deflagración del 2020, antes de la pandemia en Villa El Salvador? En Villa María del Triunfo. En Villa El Salvador. Villa El Salvador. Sí, que dejó varias decenas de fallecidos. Y yo cuento la historia de uno de los fallecidos, que es la del niño Gianfrancis y su perrito. Un perrito Lester. El niño, por salvar a su perrito y por salvar a su abuelita, que se había quedado en la casa, él regresa y ocurre la deflagración, ¿no? Y él fallece. Claro, ese fue un vehículo que en un hueco, ¿no? En un hueco, una pista. Una pista mal nivelada. Así es. ¿No? Provoca esa tragedia que las imágenes fueron realmente impactantes, ¿no? Muy duras, muy duras. Y yo utilizo esa historia para reflejar lo que es el Perú, ¿no? Un Perú en el que se violan sistemáticamente las normas, que las violamos todos. La informalidad. La informalidad, las autoridades, las instituciones del Estado que facilitan todo, digamos, a merced de que un vehículo como este no haya pasado por revisión técnica de los ingenieros de los Sinarmin, ¿no? Y simplemente con una declaración jurada diciendo que todo estaba bien, avalaron su circulación, ¿no? Y eso venía pasando años, claro, hasta que un vehículo explotó causó esta tragedia en Villa El Salvador y se dieron cuenta que hemos hecho, ¿no? Pero bueno, esas cosas pasan en el Perú, ¿no? Y por esa razón es que le titulo esta crónica Un maldito infierno, y a propósito le doy nombre a todo el libro, porque además todas las historias de alguna forma se conectan con esta metáfora, ¿no? Este maldito infierno que a veces es el Perú. ¿Qué otras historias, qué otras crónicas, por ejemplo, pones ahí? Por ejemplo, la segunda crónica que aparece en el libro es la de Julia Panta. Julia Panta es la esposa del último héroe de guerra que ha tenido el Perú. No hablo de cualquier personaje, estoy hablando de un militar de la talla de Miguel Grau, de Bolognesi. Claro, es contemporáneo y por eso quizás no se le ha dado tanto valor, pero en 50 años, en 60 años, él debería tener el mismo valor, el mismo reconocimiento. Hoy lo debería tener, pero digamos, en 100 años, él va a ser visto como el Bolognesi de nuestra época, ¿no? Y ella, esta señora, en el Perú tuvo que batallar más de 11 años para que se lo reconozca como héroe, y 11 años más, y hasta hoy, para que las autoridades cumplan con todo lo que dice la norma y lo que le corresponde a un héroe de guerra como Luis Alberto García Rojas, que falleció en el combate del Cenepa, en la guerra del Cenepa, en 1995. Sí. ¿Qué otras podrías mencionar que podríamos destacar? Esto es como te digo, es toda la historia de esta mujer peleando una segunda guerra, ¿no? Para que el Estado reconozca a esta persona como héroe. La tercera historia es la historia de la momia de Cancán, que aquí en La Libertad es un poco conocida, algunos la han conocido, pero en el Perú no tanto, que es la historia de un hombre en Julcán, en la sierra del Perú, que descubre una momia en 1987, si no me equivoco, o por ahí. Y descubre una momia en su finca, en su casita, atrás de su casa. Bueno, aún no existía su casa, ¿no? Entonces, cómo ese descubrimiento de la momia transforma al pueblo, ¿no? Cómo transforma sus creencias, porque la gente comienza a creer que es milagrosa. Este señor empieza a realizarle festividades. Todos los años le comienza a hacer una fiesta a la momia, y toda la gente se reúne en torno a la momia. Le han hecho muchas procesiones, fiestas,
Y hasta hoy dura esa festividad. Bueno, la crónica no cuenta solo esa historia, sino que cuenta mi historia yendo al pueblo. Me quedé allá 3 días. ¿Tú fuiste a esa zona? Así es. Yo estuve en Julcán, El Rosal se llama este pueblito, que antes se llamaba Cancán. Y fui a esta comunidad, me quedé allí 3 días en la fiesta. Había ido antes también. Entonces, fui testigo de lo que realmente significaba esa fiesta. Y no hablo de cosas, wow, qué magnífica la fiesta, ¿no? Sino hablo realmente de lo que vi, ¿no? Un pueblo atrasado, un pueblo de la sierra, un pueblo olvidado, como muchos en el reflejo de nuestra realidad del Ande, ¿no? Otro maldito infierno. Porque es increíble que lugares tan bonitos no tengan todas las comodidades o ventajas que tiene una ciudad como Trujillo. Hospitales, comisarías, lugares de diversión, una plaza de armas. Entonces, esa comunidad no la tenía, no tiene. El baño, para ir a un baño decente, un baño con un lavadero, tienes que ir 20 minutos caminando o en carro, 20 minutos. Bueno, allá deben haber letrinas. Sí, en ese momento había letrinas, ¿no? Luego ya pusieron con biodigestores o algo así, pero sigue sin haber un baño. La luz pagan carísimo, el agua. Entonces, pero el pretexto es esta momia, ¿no? Es la historia de la momia, los milagros que presuntamente hace. ¿Y en realidad hace milagros? Bueno, es lo que dice la comunidad. Bueno, algunas personas de la comunidad, ¿no? Yo no sé, yo soy un poco escéptico, ¿no? Pero yo como periodista lo que hago es recoger un poco las historias, ¿no? Claro, Oye, claro. ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo lo viste? ¿A qué hora fue? Y para hacer una crónica hay que vivir, ¿no? Lo del hecho, ¿no? Y para poder contarlo. Y creo que es una historia que a mí me parece interesante porque no es que yo rechazo de plano que sea verdad eso. En realidad ya el lector lo decidirá. Pero sí me interesa revelar qué es lo que piensa la gente. Y también, obviamente, desde mi idea occidental, porque yo básicamente pues vivo en la ciudad, no estoy muy vinculado con la cosmovisión andina, más allá de lo que podemos haber leído y creído, pero yo no nací en la cosmovisión andina, ¿no? Entonces, pero has tenido esta experiencia y obviamente claro, puede ser un punto de partida, ¿no? Claro, igual tu mirada es occidental, ¿no? Eso es inevitable, sí. ¿No? Uno llega con una mirada occidental, o en todo caso no tan imbuida de la cosmovisión andina, porque yo no he nacido allí, aunque la conozco, ¿no? Como tú y yo, cualquiera la puede conocer. Pero eso me parece interesante. El cronista yendo a un espacio que no conoce, que no es su cultura del todo, y que se aproxima a creencias de las que uno puede ser escéptico, pero ahí las va, ¿no? Las va palpando, las va entendiendo, las va comprendiendo y ve qué tan importante es esta creencia para la comunidad, ¿no? ¿Cuántas crónicas tienes acá en Maldito Infierno? Son 5 crónicas. Son 5 crónicas, 5 historias contadas a profundidad, digo, por lo menos es un intento de contarlas a profundidad, ¿no? ¿Hay alguna de Trujillo en esta? Sí, hay varias en Trujillo. Las 2 primeras son de Lima, están ambientadas en Lima, la segunda está ambientada en la Sierra de la Libertad, y las otras 2 crónicas son relatos que yo ya he escrito hace años, pero que siguen vigentes de todas maneras, y que yo sentía la necesidad de compilarlas en un libro de crónicas. La primera tiene que ver, y es un caso que tú conoces muy bien, que en general los periodistas que hemos trabajado aquí conocemos muy bien, que es la del Escuadrón de la Muerte, ¿no? El Escuadrón de la Muerte, el de Lidio Espinosa. Lidio Espinosa, o el presunto Escuadrón de la Muerte, Claro. porque aún no hay una sentencia firme, ¿no? Hay una sentencia ya, pero aún no hay una sentencia firme, ¿no? Entonces, en esa crónica, que yo la escribí aproximadamente en el 2011, o sea, me remonto a varios años atrás, ¿no? Cuenta las 2 versiones, ¿no? Un poco el paralelo de las 2 versiones entre la versión policial y cómo se contradice con la versión, la versión de los familiares, ¿no? Claro. Y que finalmente se ha terminado dilucidando en un juicio. Sí, estos jóvenes que han sido detenidos, ¿no? En el Porvenir, que fueron acusados de integrar una banda y que luego se habló de un ajusticiamiento, ¿no? Una ejecución extrajudicial, es el término correcto, ¿no? Ejecución extrajudicial. Y uno de ellos, según las investigaciones, pues habría sido inocente, ¿no? Inocente de todo. Los otros tenían algunos antecedentes, están vinculados, que no justifica que los hayan aniquilado así, si es que así ocurrió, pero en todo caso había uno que era completamente inocente. ¿Y dónde trabajabas tú cuando te enteraste de esta crónica, de este hecho? Bueno, yo en esa época trabajaba en la Agencia Andina. Yo era periodista, yo era corresponsal de la Agencia Andina y el diario El Peruano, y también escribía para la revista Variedades. ¿Y en Andina escribiste de estos? Sí, claro, el juicio. De hecho, gracias a Andina pude yo seguir pues, el juicio. Como todos los periodistas ingresábamos a las audiencias, ¿te acuerdas? Cuando ingresaban los testigos sin rostro, ¿no? Sí, bueno, era una maratónica, ¿no? Que empezaba y terminaba, bueno, hasta tarde, ¿no? Sí, y con la presencia del coronel Elidio Espinosa, ¿no? Que estaba ahí. También, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando fuimos
fuimos al juicio en el que Lidio es absuelto, ¿no? Y que termina con una bandera. Entonces, la crónica termina ahí. Mi crónica termina ahí porque fue hasta donde alcancé los hechos en ese momento. Pero hay una segunda parte, digamos, como una parte final de la crónica en la que yo actualizo todos los datos, ¿no? Y que sirve como para ponerte en el lugar, en situarte en qué pasó después de todo eso, ¿no? Así que, si bien es cierto, es una crónica que se escribió hace algunos años, sí te trae al momento actual de lo que sucedió. Es una realidad actual, la delincuencia, ¿no? Vivimos en zozobra permanente, ¿no? Sí, claro. Ese es otro maldito infierno, Wilson. Porque mira, por donde lo veas, el AMPA, Escuadrones de la Muerte, ¿no? Y un juicio que hasta hoy dura. O sea, hay familias que van a tener casi más de 10 años, ¿no? Peleando más de 20 años. En el 2027 se cumplen 20 años. 20 años, claro, de este caso, ¿no? De este caso. Y hasta hoy no hay una resolución, no hay un culpable condenado, ¿no? Bueno, yo recuerdo que la última sentencia sí fue condenatoria para Elidio Espinosa y para los policías, ¿no? Pero el juicio sigue, ¿no? El juicio sigue, o sea, aún no hay una sentencia firme, ¿no? O sea, si bien es cierto, están condenados, pero podrían ser absueltos en esta nueva, ¿no? O sea, no hay una resolución final, ¿no? Yo siempre me he preguntado, ¿la gente está de acuerdo con estos escuadrones? ¿Qué piensas tú? Los escuadrones de la muerte, no, yo creo que no deberíamos aceptarlos bajo ninguna circunstancia, ¿no? Porque va a ocurrir lo que eventualmente sucedió en este caso, que alguien inocente puede fallecer. Y más allá de eso, así siendo delincuentes, pues lo que existe es un proceso judicial. El debido proceso. Hay que juzgarlos, hay que demostrar que ellos fueron los culpables y luego hay que mandarlos a prisión. Además, creo que una prisión es mucho más un castigo mayor que la muerte inmediata. Lo que sí debe ser... en la cárcel y en el hospital. Sí, claro. Aunque algunos la disfrutan, ¿no? Lo que debería hacerse sí en las cárceles es ponerse ser mucho más drásticos. Si quieren comer, que trabajen. Yo para comer trabajo. Y para que mis padres coman, yo trabajo y ellos te reciben su pensión. Tú también lo haces. ¿Por qué los delincuentes que han cometido delitos y que a veces hasta han matado a personas tienen comida gratis? Mira, ahora siguen extorsionando desde los penales. Y encima tienen tiempo para extorsionar, porque claro, como no trabajan... La corrupción pues, tiene mucho que ver ahí, ¿no? Es la corrupción, sí, es la corrupción, pero también son los políticos, que lo digo ahí, ¿no? Que los políticos se acuerdan de los temas importantes, porque casi siempre andan distraídos por las crisis políticas, ¿no? Las crisis políticas nos distraen mucho, ¿no? Sí, los políticos también son responsables de sus propias crisis políticas, ¿no? Entonces, poco que están distraídos en sus propios problemas. Pero lo que digo es, están preocupados por eso, pero se olvidan de los grandes temas. Por ejemplo, las prisiones, ¿no? ¿Cómo deberían realmente funcionar las prisiones? Fundamental. Si esa gente tiene que trabajar para comer, yo estoy seguro que no va a tener tiempo pues, de extorsionar, de dedicarse a otras cosas, ¿no? Pero, bueno. Eso lo ideal sería así. Ahora... Que le den sin pollo, pues, como hace Bukele. Bueno, Bukele dicen que ha funcionado bien, ¿no? Yo en realidad creo que hay que estar ahí para realmente saber, ¿no? Sí, hay también muchas críticas. Claro, porque la imagen de algunos medios es que hay excesos, que no, pero acá muchos políticos han viajado a El Salvador y dicen sí ha funcionado, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto. Sí, es debatible, ¿no? Porque ahí hay una cuestión de derechos, ¿no? O sea, a ver, ¿es un derecho tener seguridad? Por supuesto. ¿Hay que conseguirla? Por supuesto. ¿Qué tenemos que hacer para conseguir esa seguridad? ¿A todo costo? Ahí empieza el dilema, ¿no? ¿A todo costo? Entonces, y ahora hay que evaluar si es que realmente el gobierno de Bukele efectivamente es como algunos medios lo señalan, ¿no? Autoritario, exceso de violación de derechos humanos. Sí, yo creo que eso tiene que ser un motivo de análisis. Sí, claro. Actualmente, ¿dónde estás haciendo periodismo? Cuéntanos. Sí, claro. Bueno, como tú sabes, yo trabajé para la Agencia Andina, el Diario El Peruano y la revista Variedades. Allí trabajé hasta el 2012. En ese año yo empecé a trabajar en el Diario El Comercio. Primero aquí en Trujillo, en los suplementos regionales. ¿Te acuerdas de los suplementos regionales? Claro. El Comercio tenía su portada local, ¿no? Que era impresionante, era bien bonito. Y bueno, ese periódico lo trabajamos con un grupo de amigos. Colegas, ¿no? Que nos conocimos, algunos, ya nos conocíamos. Y salía todas las semanas. Luego, en el 2014, seguí en El Comercio, pero me cambié de lugar.
Esta vez fui a la sede central, en el diario, allá en Miro Quesada con Lampa, y trabajé allí más o menos 8 años. ¿Y qué tipo de notas hacías allá? De todo. Lima. Sí, en Lima. Pero primero trabajé en Perú. En Perú. O sea, veíamos todos los temas fuera de Lima. Ya, pero notas nacionales, digamos. Notas nacionales, pero no política, ¿no? Política, hay una sección política, claro, hay una sección económica. Nosotros veíamos más los temas más de sociedad, como claro, tiene la República, ¿no? Que vemos de todo, en realidad, ¿no? Educación, justicia, seguridad, salud, cultura, arqueología, de todo. Entonces, bueno, veía eso a nivel nacional sin ver Lima, pero luego esas secciones se fusionaron. Entonces, Lima y Perú fueron parte de lo mismo, así que comencé a ver muchos temas de Lima y también del Perú. Bueno, luego me pasé a la sección Lima antes de que se fusione y luego ya se fusionó. Entonces he visto temas de Lima, he visto temas de Perú, así que de todos lados en realidad. Incluso me fui a la Antártida, hermano. ¿Estuviste por ahí? He sido mundial. ¿Por el comercio te fuiste allá? Por el comercio. Me fui ¿Y qué tal te fue tu experiencia? Pues hermano, maravilloso. El día que ya nos estábamos regresando dije, algún día regresaré a este lugar. Te juro que yo, mira, estaba en el buque así y miraba alejarse la base, ¿no? La península, la isla Rey Jorge. Y yo veía alejarse todo en medio de la nube, y hasta que toda la nubosidad lo apagó. Y ojalá algún día vuelva. Es improbable, pero no es improbable. No, es difícil, es difícil. Pero no imposible. No imposible, no imposible. Por lo menos de la forma en como lo hice. Porque, bueno, viajar como periodista, tú lo sabes, es distinto que viajar como turista. Pues, ¿no? Pero ya el hecho de ir como periodista te da una experiencia bastante importante, agradable, ¿no? Sí, y actualmente estás en un portal de noticias. Y actualmente, claro, comencé por el tema. En el comercio trabajé hasta julio del 2023. Y ahora tengo un portal de noticias, un sitio web llamado Sobre el Rastro. Es un medio de comunicación que lo que busca es hacer periodismo de investigación. Obviamente, como todos los medios que recién nacemos, tenemos nuestras limitaciones, principalmente económicas, ¿no? Pero estamos batallando contra eso. Es difícil hacer empresa, es difícil hacer empresa periodística, ¿va? Con mucho más. Fácil, muy fácil. Pero ahí estamos lidiando contra eso. Nos gusta esto, a mí me gusta hacer periodismo y para mí es un pretexto excelente tener mi propio negocio vinculado al periodismo. ¿Y ahí el género mayor que aplican es la crónica? Bueno, lo aplicamos. Reportajes, crónicas, informes. Sin embargo, la coyuntura también manda, ¿no? Entonces hay mucho de noticia, mucho de información, digamos, es lo que todos los días brindamos y, digamos, periódicamente presentamos algunos reportajes, algunas crónicas, algunas investigaciones, eso, sí. Artículos de opinión también. Qué bueno. Bueno, sí, en Trujillo hay muchos portales informativos, hay mucha competencia, ¿no? en el tema de redes, ¿no? Y hay medios que todavía están un paso más adelante, pero lo importante yo siempre creo que es persistir en lo que uno quiere, ¿no? Uno tiene que tener una idea de que lo que haces, tener la convicción de continuar en eso, ¿no? Es fundamental persistir, pues, Wilson, en todo ámbito de la vida, ¿no? A veces la gente se desmoraliza muy rápido, pierde la fe, pierde la esperanza, pierde las fuerzas. Pero hay que seguir adelante, hay que darle con fuerza. Y lo importante son las caídas. Te vas a caer de todas maneras. Pero debes estar preparado para cuando te caigas, levantarte con más fuerza. Y nosotros estamos en eso. Hemos tenido caídas, nosotros también. Sobre el Rastro hemos tenido golpes duros en algunas cuestiones. Pero fuerza. Ahí está, hay que tener fuerza, mirar hacia adelante y la vida está llena de eso además, de caídas, sobre todo de caídas y de levantadas también. El Repsol ha causado un desastre mundial, o sea, un desastre para nosotros, pero es un desastre que todo el mundo lo ha visto y todo el mundo se ha escandalizado, menos el Perú. Menos el Perú. Miren el Perú, Repsol sigue operando como si nada. Yo entiendo, no podríamos detener el trabajo de Repsol, porque si no, nos vamos a la quiebra en términos de combustible en el país, ¿no? Bueno, habría que ver cuál es la situación, pero yo creo que con ese bajón, el Perú energéticamente tendría serios problemas. Y sin embargo, el Perú debería mostrarse fuerte con esa empresa. No es posible que haya generado lo que generó sin consecuencias. Sin consecuencias. Y hasta hoy han puesto multas, ciertamente, pero no sé, ya las pagó. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿No vamos a hacer un juicio? ¿No vamos a condenarlos a la cárcel a quienes fueron responsables de este hecho?
A mí me parece que allí ese ejemplo demuestra más o menos lo que pasa en el Perú. Necesitamos empresas, por supuesto, pero necesitamos empresas responsables que cuiden el medio ambiente, que respeten a sus trabajadores, y que contribuyan pues, con la nación de verdad. Responsabilidad social, lo que decimos, ¿no? Eso de responsabilidad social no debería ni decirse. Todas las empresas tienen que ser responsables. Todos somos responsables. Tú eres responsable de lo que haces. Si tú botas la basura a la calle, estás contaminando la la ciudad. O la sacas fuera de los horarios. Estás claro. contribuyendo. Y yo te pregunto, que tú la saques en el horario, ¿es responsabilidad social? No, es tu responsabilidad, es tu obligación. Tu obligación. Tu tarea diaria como familia. Igual con las empresas. No es responsabilidad social, o sea, no es un favor que me haces. Es tu obligación, comparito. Tienes que hacerlo así. Ahora, sí, claro, si las empresas nos vienen a decir, oh, no, es mi responsabilidad social. No es tu responsabilidad, hermano. No es tu responsabilidad social, es tu obligación. Hacerlo, claro. Definitivamente. Bien, Oscar, ha sido muy importante conversar estos minutos. Hemos hablado de todo un poco ahí. Muy bien, sí, muy bien, el libro lo pueden conseguir de muchas formas. Si estás en Lima, lo puedes obtener en la librería El Virrey. Si estás en Trujillo, lo puedes comprar en Infolectura. O también puedes contactarte para envíos por delivery al 986-306-107. Y repítelo, por favor. 986-306-107. Perfecto, ahí está. Entonces, ahí pueden ubicar el libro. Sí. Gracias. No, gracias a ti, Wilson. Bien, amigos, y con Un Maldito Infierno y otras crónicas, nos despedimos hasta una próxima edición en Cultural Conversa de Cultural Radio Noticias. Muchas gracias.